Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar con esta penúltima sesión sincrónica del curso de atención primaria y salud mental, MHGAP. Y en esta oportunidad tenemos a la doctora Lina Ruiz, quien es médica especialista en psiquiatría, también con una especialidad en psiquiatría infantil. Como les mencioné, esta es la penúltima sesión, nos queda en 8 días la última, también destacando que la próxima semana, entre lunes o martes, se estará abriendo el módulo final, el cual se refiere al trabajo final. Entonces, sin más preámbulo, doctora Lina, muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias, Erwin. Buenas tardes a todos. Por ahí los estoy viendo que están ingresando. Reconozco algunos nombres de los integrantes del grupo que estoy apoyando también en este proceso. Creo que se pasó como rápido el tiempo y ya están acabando la próxima semana. Este tema que vamos a hablar hoy es lo de niños, ¿no? El trastornos del desarrollo y trastornos de la conducta. Em, entonces, seguramente habrá aquí participantes que sé que tienen como alguna vinculación y trabajo con la población infantil y bueno, otros que tal vez se dedican más a los adultos, pero es bien importante y pues es bien interesante porque además es un tema que pues está muy vigente, estamos viendo cada vez más pues en nuestra población en Colombia pues la necesidad de actuar frente a esta situación. Entonces, bueno, ya Erwin me presentó, ahorita pues mi práctica es fundamentalmente pues hacia los niños, pues alguna vez me dediqué también a los adultos y trabajo mucho con los niños en programas de rehabilitación y pues tengo también una consulta eh, y además pues la docencia, que es una de las cosas que más le dedico también horas. Entonces, los invito a que en algún momento, si quieren participar o si tienen alguna pregunta, observación, pues es muy interesante que este espacio pues es enriquecedor para todos, tanto pues para todos los del grupo, todos los participantes y para mí con sus experiencias en las poblaciones en donde se encuentran, que sé que están pues en el área del Casanare. Entonces, vamos a hablar de estos temas que son los trastornos de la conducta y el desarrollo y pues el seguimiento. Entonces, si han visto, pues los módulos que han visto, creo que pues los han dirigido principalmente para los adultos. Ahora, digamos que sí puede ser difícil esa situación para un adulto, pues planteémonos cómo podría ser eventualmente una situación de esa magnitud para un niño y para su familia. Digamos que igual la persona que llega con la afección o con el malestar o con el sufrimiento, pues pertenece a un sistema, ¿no? A un sistema familiar o a un sistema global o a un sistema de salud. Entonces, un poco para que se planteen cómo se siente vivir probablemente desde la perspectiva de un adolescente o de un niño o de una familia con un niño o adolescente en una condición o en una situación de estas. ¿Qué se les ocurre si alguien quiere participar? ¿Qué, qué pensamientos les vienen a la mente? ¿Cómo están viviendo estas familias? ¿En qué situación estarán? Un poco ya tienen pues el bagaje de lo que han visto en los primeros módulos. Entonces, bueno, digamos que en general, eh, digamos que los pensamientos que usualmente, si alguien quiere hablar, pues levante la mano o abra el micrófono porque yo no veo bien y me interrumpe sin problema. Em, Pensamientos, pues hay de varias cosas se nos pueden ocurrir. Generalmente muchos pueden incluso todavía estar en la era de pensar que los niños y los adolescentes no tienen problemas de salud mental o pues que no hay una afección tan grande porque son niños pero pues la problemática puede ser incluso más compleja. Esto impacta de todas maneras, pues, como les digo, a todo el sistema. Si pasa con un adulto, pues en un niño muchísimo más, la situación de la familia, digamos y de la comunidad. Tanto es difícil como que las comunidades a veces acepten y todavía hay un poco de estigma frente a los adultos, pues
a los niños también les pasa mucho en el sistema en donde se encuentran. Y cómo se imaginan que las familias en donde están estos niños pues son tratadas también por la comunidad. Entonces, es un problema de salud pública definitivamente. Aquí hay un porcentaje importante de niños que sufren de problemas de salud mental en el mundo. Esto no es solo obviamente en Colombia, esto es en el mundo y es una causa de enfermedad y discapacidad en jóvenes, ¿no? Jóvenes, digamos que estamos hablando de todo el periodo de adolescencia que ya se ha crecido un poquito, tanto hacia más chiquito como hacia más grande. El suicidio es una de las causas principales de muerte en estas etapas de la vida. La mayoría de los chicos van a tener algún tipo de síntomas, digamos, alrededor de los 14 años. Pueden, digamos, de ahí en adelante tener una problemática de salud mental. Mm, y si nos vamos hacia al revés, pues cuando evaluamos a adultos, nos vemos hacia atrás y nos damos cuenta que la mayoría de sus problemáticas y síntomas iniciaron justo en sus primeras etapas de vida. Claro, obviamente hay situaciones que son más reactivas de eventos, pero las problemáticas más grandes empiezan los síntomas antes de los 20 años, e incluso pues los más graves podría ser más temprano. Entonces hay que tener en cuenta que se presentan a esa edad y van a generar un impacto obviamente diferente porque el desarrollo no ha sido completo aún, porque no han tenido todos sus logros educativos, digamos que, pero al mismo tiempo pues también nos da la visión de todas maneras todavía hay mucho camino por recorrer, existe la neuroplasticidad, existe la posibilidad también de habilitar y rehabilitar a esta persona pues que todavía le falta un camino en desarrollo. Entonces son como las dos visiones. Es, esta parte de la identificación temprana entonces se vuelve algo muy importante en cómo va a ser el curso de vida de esa persona. ¿Sí? Hay estudios que muestran que, pues sí, sí, probablemente hay trastornos que se pudieran identificar más temprano desde la infancia, pues su curso hacia más adelante en la vida, pues va a ser mucho más fácil para esa persona ser funcional y pues vivir, digamos, como todos, digamos, alrededor de la comunidad. Y pues todo lo que pasa en la primera infancia, saben, influye mucho en el desarrollo de ahí en adelante, tanto el tema de cómo ha sido el proceso de la gestación, cómo llegó ese niño a esa familia, si había pues un núcleo familiar que lo recibía, cómo fueron esos vínculos, cómo fue la alimentación en esos primeros años de vida, todo eso, pues más la carga genética, todo este tema pues digamos que si ya hablamos más como del grande, como del ecosistema, pues todos los recursos alrededor, económicos, sociales, políticos y en general, pues va a hacer que ese niño va a tener pues un desarrollo y un resultado más adelante pues diferente. Entonces, ese desarrollo en los primeros años de vida es esencial y hay que ponerle mucha atención. Por eso es tan importante tener en cuenta las etapas del desarrollo y que se vayan cumpliendo a la hora que toca que se cumplan y que pues ese niño pues tenga acceso a todos estos factores que están allí descritos y pues a la parte de la educación. Entonces, bueno, ahorita les estaba diciendo también no solo es con adultos, con los niños también pues van a estar en, en este tema la posible discriminación y estigma. Digamos que pueden llegar a ser un desafío para las instituciones educativas o digamos, para la comunidad en donde está el niño porque no tienen los recursos o no saben cómo realmente manejar la condición o la situación o no saben qué está pasando porque simplemente pueden pensar que es un capricho, que es un niño que es rebelde o que no quiere o que es culpa de los papás y bueno, empezar como con todas esas creencias alrededor sin darse cuenta pues que hay una problemática que pudiera tener un manejo desde la parte de salud mental, tanto médica como desde psicología, desde la parte del desarrollo y muchos pueden llegar a carecer de ese acceso a los servicios de salud adecuados y a los servicios educativos adecuados para la condición que presente. Claro, si nos pasa, esto le pasa a todos los niños, lo que está aquí descrito, pueden ser víctimas de acoso en el colegio y demás, pero un niño que esté en esa condición de vulnerabilidad porque no ha adquirido, digamos, algunas habilidades, está atrasado en su desarrollo o tiene algún tipo de sintomatología un poco más allá,
pues son muchísimo más vulnerables a recibir este tipo de discriminación y abuso en sus áreas sociales, ¿no? Entonces, en el colegio, en el parque, en el conjunto. Digo en el conjunto porque ahorita es que estaba viendo un un paciente que estaba evaluando, él me dice que en el colegio lo tratan súper bien, que lo consienten mucho, pero que esta semana estaba teniendo problemas con unos muchachos que estaban frecuentando el parque de su casa y lo trataron muy mal. Le dijeron pues palabras como estúpido, bobo, es un bebé, no sabe hablar y es un chico de 11 años que además parece como de 15 porque pues es muy grande, pero en su desarrollo, perdón, en su desarrollo del lenguaje intelectual pues está bastante quedado. Entonces, bueno, está allí muy vulnerable a exponerse ante eso. Y pues pueden ser también, digamos, como ser los que no ponen de primeros en la lista para acceder a ciertos servicios, ¿no? E incluso pues desde la parte de salud básica. O esta es una cosa que pudiera estar pasando aún las creencias en las familias de muy escasos recursos, donde pues distribuyen, digamos, como los alimentos y tal, y se lo dan pues a los niños que no tienen enfermedad o a los niños que no, y a los que están como más quedaditos en su desarrollo, pues les van como restringiendo y les van haciendo incluso menos estimulación cuando es todo lo contrario, pues lo que más necesitan. Aquí hay una frase que pues yo creo que esto todavía sigue pasando en nuestro país, pues también obviamente pues esto es algo muy cultural y pues el tema de utilizar otros métodos de sanar o más allá de medicina tradicional, sino pues otras metodologías que puedan tener otras creencias las familias en ciertos sectores del país. O pues también ser sujetos de maltrato físico, verbal y etcétera, obviamente. Entonces, esto mismo pues hace que el problema se vuelva muchísimo más grande y pues se reduce la posibilidad de que participen en las actividades escolares, en las actividades sociales en general y pues esto va generando un desgaste también en el cuidador. El cuidador, llámese papá, mamá o la persona que esté allí a cargo, pues va allí a tener un peso muy grande en enfrentar esta situación o enfrentar la situación de la búsqueda pues, de un sistema de pronto de salud o un sistema de apoyo. Más adelante en la vida, pues van a llegar a esta posibilidad aquí que es, pues van a tener mucho menos oportunidades de un empleo o una ocupación adecuadamente remunerada o pues digamos con la facilidad de poder digamos alcanzar algún tipo de entrenamiento o estudio para estas ocupaciones. Em, Entonces, los cuidadores y los niños y adolescentes pues van a estar enfrentados a esto, ¿no? Son víctimas de estigma, de manejo, de aislamiento, a veces incluso pues no quieren asistir, digamos, a una valoración pensando en que pues digamos que no va a ser de ayuda o porque tienen ya como una desesperanza en el sistema o porque tienen, digamos, como una creencia falsa sobre la atención en salud mental. A veces tienen pues unas expectativas también diferentes o no son realistas o están un poquito en negación de la situación del niño y del adolescente. Em, Cuando hay dificultades desde el cuidador que hacen que las barreras aumenten y es que pues, los cuidadores tengan como tal también un problema de salud mental que hay que buscarlo, siempre hay que tenerlo en cuenta, o pues un problema también de consumo de sustancias. Muchos de los niños que llegan a la consulta conmigo eh, siempre digamos que hay que evaluarles muy bien a los padres, porque muchas veces estos padres están con algún tema emocional y a veces no es el niño necesariamente el que necesita el apoyo, sino como su sistema de cuidado. Am, Estoy teniendo aquí como problemas para pasar la diapositiva. Ya. Em, entonces, pues evaluar un niño o pues atenderlo a los niños, ya ustedes sabrán que no, pues no es lo mismo que con un adulto. La sensación pues es bien diferente, la entrevista es distinta, el acercamiento,
y pues no podemos necesariamente trasladar todo lo que pasa en los adultos a los niños en cuanto a sus síntomas o en cuanto tampoco a su manejo. Mm, Depende mucho de la etapa en el desarrollo en la que se encuentra este niño, por supuesto. Eh, no es lo mismo un niño en etapa preescolar, escolar, adolescente. Las circunstancias son distintas, las exigencias también, lo que necesitamos como ver de su desarrollo, por supuesto. Eh, Depende de la edad, pues también va a ser su involucramiento en la toma de decisiones o participar allí, pues en sus procesos de tratamiento o no. Y siempre debemos, y esto es algo muy importante, es que cuando estamos allí como en una consulta, en una valoración o en el manejo de la situación, puede que esté la familia, pero siempre hay que tener en cuenta al niño. Es una cosa que siempre hay que tener presente. Yo diría que yo en la mayoría de las consultas o de las entrevistas me dirijo principalmente es al niño. Em, es más, es a quien pues, le hablo primero y le digo, bueno, ¿tú cómo te llamas? Tal, ¿a quién trajiste hoy a la consulta? ¿Quién te está acompañando? Y empezamos obviamente, con otras cosas, donde estudias, tal, digamos. Pero, y si queremos además tratar temas de pronto más serios y más difíciles, y no es tan buena idea que el niño esté todo el tiempo también, ¿no? Porque se vuelve también un poco... eh, yo digo, a veces es un poquito maltratador, incluso cuando los padres están hablando de las problemáticas del niño, que son puras quejas, ¿no? Hizo, trajo, no atiendes, grosero, bueno, un poco de quejas y el niño ahí, pues, lo único que sabe en ese momento es que es una persona muy mala y la sensación que tienen allí a veces es bien difícil. Entonces muchas veces toca parar la consulta, esperar a que más bien el niño esté afuera esperando o que se haga una consulta aparte con los cuidadores para que puedan expresar, digamos, más abiertamente qué es todo lo que está sucediendo en la parte comportamental. Y pues hay que darle un espacio al niño también de manera individual para que pueda libremente como expresar pues, lo que esté sucediendo o podamos tener como una evaluación allí más tranquila. Obviamente depende del niño. Hay niños que van a estar mucho más abiertos y tranquilos sin los papás mirándolos encima y hay otros que de pronto al inicio pueden estar un poco más aprensivos. Entonces pues eso también hay que eh, pues mirar, porque no en todos los casos va a ser exactamente igual. Entonces, bueno, aquí pues esto es más parte de la valoración inicial. En general, pues hay que puntualizar cuáles son las necesidades por las que vienen. Digamos, un motivo de consulta, sí, a veces pues vienen con una queja, pero cuando uno ya está como hablando un poquito más profundamente, se nota que hay como una serie de dificultades que de pronto ellos no, pues las están normalizando o no es lo que creen, por lo que deben consultar y pues allí hay que aclararlo también. Mm, bueno, y pues estar muy pendiente de este pedazo. A veces llegan eh, como con motivos de consulta, es que el colegio ya no lo recibe hasta que no lo vea el psiquiatra o el colegio hasta que no lo mediquen o bueno, como con esas solicitudes que no, pues digamos que esto va en contra un poco de este tema del derecho a la educación. Hace poco un colegio quiso desescolarizar un chico que tiene ya como 12 años porque tuvo una discusión con otro. Entonces la mamá del otro presionó tanto al colegio que lo que hicieron fue desescolarizar a uno. Entonces, pues no atendiendo como a los derechos de los dos finalmente. Hay que estar como con eso también muy presentes. Y con los adolescentes la evaluación pues puede ser, digamos que un poco más cercana a ellos, digamos que tanto como a los niños se le da un espacio en la consulta, pues a un adolescente muchísimo más porque probablemente pues no quieren hablar en frente de sus padres y sobre todo si están teniendo dificultades allí entre ellos de comunicación y si han venido con dificultades pues, de seguimiento de instrucciones o están como con ese tema, pues los adolescentes no van a querer estar allí como en la compañía de los adultos. Claro, muy bien aclarándole al adolescente y como no solo en palabras, sino digamos como en toda la situación, que pues la idea no es hacer
una mala alianza con ellos, digamos, sino que pues habrá circunstancias y cosas que ellos nos estén contando que por supuesto vamos a tener que compartir con los padres si lo merita por su riesgo, por alguna situación que haya que atender y esto hay que enseguida decírselo y enseguida actuar. O sea, si un chico me está diciendo no le cuentes a mis papás, pero yo me corto y me quiero hacer daño y quiero, bueno, tiene todo un plan allí alrededor de temas de suicidio, pues esto no es algo que se negocia de, bueno, listo, está bien, no te, no le voy a decir nada porque es una situación de riesgo y pues amerita obviamente allí como, como eso. Ya hay otras cosas que pues sí, sí se pueden, digamos, como mantener como en la confidencialidad que, que se da pues, entre el adolescente que consulta y y el tratante o el terapeuta. ¿M? Bueno, yo no sé si tuvieron la oportunidad de revisar en la plataforma, hay unos videos. ¿M? Entonces, allí pues hay unos videos que ejemplifican como algunas de estas situaciones. Este es uno de los casos, digamos, yo se los voy a leer y la idea es que ustedes me cuenten qué piensan, de qué se puede tratar. Esta historia la cuenta pues una señora, dice, mi hijo tiene ahora 5 años. Noté que se demoró para sentarse, caminar en comparación con otros niños de la familia, que es algo además, voy a ir haciendo paréntesis, que es algo que además pasa muy frecuentemente. Las familias pueden comparar el desarrollo de los niños con los mismos hijos, con los primos, con, bueno, es más difícil para las familias primerizas. También empezó a hablar tarde y sigue usando palabras muy simples para describir las cosas que quiere. Ya tiene 5 años, recuerde. Cuando tiene hambre se frota la barriga y dice hambre, comida, pero le resulta difícil decir frases completas. Es capaz de decir su propio nombre cuando se le pregunta, pero a menudo necesita que le ayude. Es un niño muy cariñoso y le gusta que lo abrace. Mm, bueno, hasta ahí alguien que tenga como alguna observación. Esto es hacia dónde va. Estamos hablando de un niño de 5 años. Allí, digamos que es puntual darnos cuenta en la etapa en la que está y irnos como a las etapas del desarrollo. Sabemos que un niño de 5 años ya debe estar, pues es un niño que ya está, ya es una persona que nos conversa, que nos cuenta, que explica, que opina, que se niega, que y este niño, miren cómo todavía aún se le dificultan como todas estas cosas del lenguaje y pues parece que no, pues tampoco tiene como mucha iniciativa. Sin embargo, es un niño que es muy cariñoso. Ujú. Señora, ¿hay alguien que quiere hablar? Sí, Doc, buenas tardes para Hola. todos. Sí, que quería, pues, según el caso, pues vemos que tiene un retraso, pues, global en el desarrollo, em, en la parte motriz, en el lenguaje, ¿sí? Es lo que podemos ver en el caso. Y pues la importancia así de pronto de lo que su merced dice, de hacer las comparaciones con otros niños y del proceso que ellos deben tener en cuanto al crecimiento y desarrollo y cómo esas valoraciones o tener en cuenta las valoraciones que se hacen en cada uno de estos exámenes en los cuales los niños se pueden estar evidenciando dificultades, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento podemos decir, ya se ve con dificultades. Y aquí hay más, dice, se le olvida dónde puso los juguetes, llora hasta que le encuentran el juguete, sale a jugar con los otros niños, pero pues lo dejan por fuera del juego porque no sabe jugar más o menos, no sabe seguir las reglas. Es muy probable que además los otros niños no le entiendan, ¿no? Entonces como que dicen, ay, este no sabe hablar y lo dejan. Incluso necesita ayuda en sus actividades diarias como vestirse, comer. Bueno, la mamá siente que no está listo para ir al colegio porque no sabe ir al baño todavía. Entonces, una de las cosas que yo veo que les pasa a las familias es que se dan cuenta que esto no va bien, ¿sí? Incluso seguro esta señora va desde hace un par
meses o un año tal, se da cuenta que esto no va bien. Y a veces consultan, son muy pilos y consultan, pero los detiene el sistema, por alguna razón, el sistema de salud lo detiene y le dice la frase típica, ¿será que todos los niños se desarrollan a su ritmo? Déjelo, ¿no? Espere, ¿sí? Pero ojo que hay que tener mucho cuidado, este niño ya está muy grande para todo lo que no puede hacer. Entonces venía probablemente y viene como con un tema de retraso global del desarrollo, como nos dice, no me acuerdo quién levantó la mano, pero muy bien, sí, ya dijimos que tenía 5 años. Hasta ahora va en eso, pero si sigue así, pues ya esto va seguramente para un tema de una discapacidad intelectual probablemente, o digamos, hay que mirar, porque si no ha tenido intervención, pues tampoco podemos exigirle que sea pues muy hábil. Tenemos que hacer una intervención pronto antes de que pues como que se cierren esas brechas también de desarrollo, porque hay épocas en las que debería cumplirlo. Si ya se pasa ese tiempo, pues va a ser mucho más difícil. Y eso pasa mucho con el tema pues, de las habilidades del lenguaje. Mm, bueno, este es otro caso que nos cuentan aquí. Nos dice que este niño tiene 3 años, le cuesta mucho aprender. Estaba pensando en venir a la clínica, pero fue realmente mi cuñada la que me dijo que debía traerlo. Le tomó más tiempo en aprender que sus hermanos. No habla mucho. La hermana tiene 2 años, es menor que él. Puede decir cosas como más agua, mamá, ven aquí, pero él no puede hablar realmente. Hace sonidos como si estuviera hablando, pero no dice ninguna palabra. Dice soniditos así, cuando está emocionado. O agita las manos. Seguramente hizo un movimiento de manos de sacudida. Eh, no le gusta jugar con otros niños o incluso con sus hermanos. Juega solo con sus coches de juguete, los rueda hacia adelante, hacia atrás en el suelo. Le gusta ponerlos en fila y así puede estar por horas. Los coches pequeños, camiones con sus juguetes favoritos, realmente no juega con otros juguetes y a veces ni siquiera quiere dejarlos para ir a comer, como que se queda hiper concentrado en eso. Pero no juega igual que a sus hermanos juegan con los carritos, ¿no? Usualmente esta es una historia que de pronto a veces uno dice, pero ¿a qué juega el niño? Y dice, pues juega con los carros. Algo muy importante que hay que aclarar es cómo juega. Y obviamente pues la observación es muy importante. Porque para la familia puede ser que jugar es coger el carrito y hacer eso y ponerlos en fila, pero realmente eso no es un juego. Está haciendo una conducta repetitiva. Él realmente no trata de llamarme atención como otros hijos, parece que no se da cuenta de que del mundo que lo rodea como si estuviera en su propio mundo. ¿Quién quiere opinar de este caso? Me perdió la pantalla del video, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al parecer podríamos encontrar algunos criterios diagnósticos para el espectro autista, ¿no? Habría que evaluar un poco, pues, porque parece que hay intereses restringidos, juegos solitarios, la parte de comunicación y pues de interacción social serían determinantes para pues la situación del caso expuesto. Muy bien, aquí ya tenemos unas alertas importantes del desarrollo que además nos hacen pensar en una posibilidad relacionada con el espectro del autismo. Y si nos pusiéramos muy cuidadosos a hacer como todos los criterios y mirar casi que los cumple, ¿no? Tendríamos que también hacer una observación del niño, ¿no? No solo quedarnos con los que nos cuenta la mamá, pero efectivamente, aquí hay muchos síntomas, ¿no? El tema del lenguaje, el tema de hacer sonidos, el agitar las manos así en sacudida, pues es un movimiento estereotipado, repetitivo. Su juego no es juego, sino pues una conducta repetitiva, interés restringido en los carritos, como decías, pues no le interesa nada más que eso y además puede quedarse ahí hiperconcentrado en eso y no pone atención en lo demás. Eso hace que pues también se pierda la oportunidad de desarrollarse en otras cosas y no tiene intención comunicativa, no busca llamar la atención
de los padres, como seguramente los otros niños vienen y le traen y le muestran y lo buscan y pide atención. Y pues tendencia a su propio mundo, que es como pues la misma definición como el autismo. Este está muy claro, ¿no? A veces no es tan claro, pero un niño así de pequeño, pues a veces se puede hacer, muchas veces puede hacer el diagnóstico pues con claridad. A veces pues lo que hay que hacer es más bien pues por supuesto un seguimiento, ¿no? Em, y empezar a hacer una intervención también como desde la parte terapéutica. Mm, él está por todos lados, siempre está en movimiento, no se queda quieto en la mesa mientras comemos, está inquieto todo el tiempo. Si lo dejara, se levantaría entre bocado y bocado. Si hay algún trabajo que hacer, empieza a hacerlo con ganas, pero en unos minutos se distrae y comienza a hacer otra cosa. Los maestros se quedan también de que es muy travieso y molesta a otros niños. Además, no le va tan bien en sus estudios como solía hacerlo. Rompe las cosas en la casa, se cae frecuentemente y tiene lesiones. Parece, no es una adivinanza, pero ¿qué piensan? Sí, aquí me salen los avisitos me están saliendo los del chat. Parecen, pero no sabemos cuántos años tiene. ¿Cómo hacemos para entonces decir que si es un trastorno o no? ¿Verdad que a veces es esperable que los niños se porten así en ciertas edades? Eso hay que tenerlo en cuenta también porque hay un aspecto muy importante que es el criterio evolutivo, ¿sí? O el criterio del desarrollo. Pues, un niño que de pronto se cae, está muy inquieto, pero está pequeño de 1 o 2 años y es probable que le aceptemos algunas conductas así, pero un niño más grande, pues ya pudiéramos hacer como el diagnóstico, sobre todo si esto le está interfiriendo en su desarrollo, en su vida social, bueno, en su desempeño y funcionamiento en muchas áreas. Entonces, por supuesto, aquí hay varios de los síntomas de un déficit de atención y hiperactividad. Tenemos que sospecharlo. Aquí está dentro de los trastornos de conducta. Si ustedes lo buscan en el capítulo pues, el DSM, que es el de la Clasificación Diagnóstica Internacional de Enfermedades, pues lo van a encontrar dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿M? Pero digamos que tiene un componente conductual importante. Entonces, un recorderis del desarrollo. Entonces, todo esto para poder, digamos, determinar, evaluar, pues tenemos que irnos a repasar, pues, qué es el desarrollo y cuáles son las etapas del desarrollo. No las vamos a ver aquí completas porque eso nos daría como para una semana de clases, por lo menos. Entonces, pues les recomiendo que repasen esas etapas o cuando, pues si ven niños o cuando vayan a evaluar un niño, pues tener muy en cuenta como esa etapa en la que se encuentra para poder decir, esto sí está dentro de lo esperado o, digamos, estamos colgados en algún aspecto. Entonces, desarrollo es crecer y adquirir nuevas habilidades, es un proceso, ¿sí? Es un proceso porque si yo quiero empezar a caminar, pues no puedo de, de sentarme, no puedo saltar a caminar. Generalmente tengo que pasar por un proceso por lo menos de aprender a arrodillarme y a poner las manos así, que es como en cuadrúpedo. Y luego, pues en teoría, gatear o arrastrarse de alguna manera. Hay algunos niños que se saltan el gateo como tal. Entonces, hay unos procesos y hay unas cosas que tienen que ir cumpliendo para poder, digamos, como ir allí más adelante. Mm, para poder llegar al lenguaje, las palabras, el niño tiene que haber empezado desde muy atrás de bebé a hacer soniditos, a hacer gorjeo, a hacer, eh, bueno, digamos que todo ese proceso, y luego balbuceo, y luego si vienen las sílabas, y luego si vienen las palabras, y luego, bueno. Pero si eso, pues tiene todo ese proceso. Sí, no, un niño no es lo usual que de repente diga palabras sin antes haber pasado por todo ese sistema de sonidos. Entonces, pues es un proceso que está determinado por el desarrollo biológico, pues el neurodesarrollo, y está, pues obviamente hay una influencia muy grande de la parte genética y de la parte de interacción con el medio y de lo que le ofrece el medio también a ese niño. Es decir, el ser humano va a lograr su neurodesarrollo gracias a las interacciones también.
pues el desarrollo del lenguaje se da porque yo estoy escuchando a los demás hablar. Si no, pues digamos que ya como tal la emisión de palabras no se va a dar, se dan sonidos, pero no como tal un lenguaje, unas palabras. Entonces no se trata solo de crecer, cosa que a veces en los programas de desarrollo como que se quedan como en eso, ¿no? En tomar el peso y la talla y se les olvida que hay que ir a evaluar todos estos otros aspectos de cómo está madurando en esos sentidos, cómo está la parte cognitiva, cómo está la parte del lenguaje, cómo está la parte del desarrollo emocional, que hay que, pues, parte del chequeo que se le hace rutinario a un niño es ver cómo está eso, no solamente si ya tiene la vacuna o si pesa o no pesa tanto. Pero pues esto todavía creo que hace un poquito de falta. Entonces hay áreas específicas grandes que son las habilidades motoras, las de comunicación, habla, interacción social y la cognición, que en los niños pues la parte cognitiva la vamos a ver a través del aprendizaje y del juego, ¿no? Es lo primero. Entonces cada una de estas áreas pues se evalúa en cada una de las etapas, hay unos hitos que hay que ir cumpliendo, unos logros que hay que ir cumpliendo. Si no se están cumpliendo, hay que poner atención y levantar una bandera roja. ¿Sí? No solo para el autismo, esto es para todo, porque puede tratarse de un problema del desarrollo, no necesariamente del autismo, puede ser del desarrollo del lenguaje, del desarrollo, digamos, de las habilidades sociales, a veces no necesita ser de autismo, pero pues puede que haya algo allí. Cosa que, por ejemplo, pasó mucho en la pandemia, que es que pues en medio de todo ese aislamiento y los padres solos en casa o digamos de la poca interacción también de ese niño pues con un medio, pues se dieron muchas cosas, sobre todo en niños en estas etapas, en estas primeras etapas entre los 0 y los 4 años, pues digamos, encontramos niños que después consultaron por importantes retrasos en el desarrollo, pero era más por el poco estímulo o el estímulo que no, digamos que fue como necesariamente deficiente, en el sentido en que pues era una necesidad estar en casa, pero pues definitivamente la interacción social y salir al mundo, salir al parque, ver a otros niños, pues importaba mucho. Entonces por eso les decía, hay que recordar qué pasa en cada una de esas etapas, sobre todo pues en los primeros 2 años, pero pues realmente eh, de ahí en adelante, también más o menos hasta los 5, 7 años. Entonces, pues allí en los documentos que tienen en la plataforma está pues como un resumencito como este que está aquí, qué pasa en cada etapa, qué es lo que tenemos que ir y mirar y ponerle atención. Ya más o menos hacia la etapa de los 2 años podemos empezar a hacer un cuestionario que se llama el cuestionario MChat. eh, de pronto si lo encuentran en internet, es libre también y es uno de los cuestionarios que nos ayuda a hacer tamizaje para signos de alerta temprana en autismo. Pero antes de los 2, pues es muy complejo, ¿no? Porque pues no se espera. Y estos cuando salen positivos, pues nos dice, venga, evalúe esto en 2 meses, evalúe esto en 4 meses. Si sigue pasando, definitivamente hay que llevar el niño a pues, unas terapias y una intervención, pues la indicada. Entonces, miren que ahorita que leímos el caso del niño de 5 años que todavía se demoraba, que nos decía muchas cosas, que pues un niño de 5 años habla en oraciones, usa mucho vocabulario, juega con los otros, se viste. Este niño del caso no se estaba vistiendo. Responde preguntas, sabe contar, pues. ¿Mm? Entonces estaba muy colgado en su desarrollo. Entonces, esto que les resalto aquí, cada niño es único, es verdad, cada niño pues, tiene unas características. Si ustedes mismos de pronto pues no, nosotros no recordamos cómo fue nuestro desarrollo, pero de pronto nos han contado nuestros padres o de pronto algunos sí sabemos cómo nos acordamos a qué edad nos amarramos los zapatos. Pero de ahí para atrás, pues de pronto, cada uno de nosotros seguro tuvo alguna particularidad, pero no se queden con esa frase, ¿sí? Porque si nos quedamos con esa frase es como quedarnos realmente cruzados de brazos. Si hay alertas y son en varias áreas además, pues
hay que hacer un seguimiento y hay que alertar a los padres y decirles y que ellos mismos también se empoderen un poco de la estimulación y de la situación pues, que puede estar ocurriendo, ¿no? Mm, No todos los niños con problemas del desarrollo son niños con autismo, no confundamos que esto pues hay alteraciones del desarrollo en áreas también específicas como las que vimos ahorita, motora, de comunicación social o del aprendizaje. Pero pues hay que hacerle una evaluación y un seguimiento. Bueno, acuérdense que me pueden interrumpir y, y hacer observaciones o preguntas. Entonces, los niños mayores pues nos van a mostrar más signos de acuerdo a lo que están haciendo. Si ya está en el colegio, pues seguramente el colegio va a remitir alguna preocupación o alguna queja en torno a su rendimiento escolar o su comportamiento alrededor pues, de los padres o de la autoridad, por ejemplo. Y pues estas son otras cosas que hay que mirar. Rarezas en la comunicación y la conducta, utilización de palabras, mm, movimientos repetitivos, como era el que les decía, como de agitar las manos. Entonces, trastornos del desarrollo en varias áreas, hay discapacidad intelectual, autismo y otros trastornos del desarrollo. Y también la discapacidad intelectual, donde existen varios grados, ¿no? Recuerden que antiguamente se pensaba en un coeficiente intelectual, pero ya sabemos que la inteligencia es mucho más que eso, tenemos varias áreas y es más, se evalúa ahora más en torno a la adaptación, más que a un puntaje de coeficiente. Y pues van a necesitar una intervención terapéutica. Estos son algunos rasgos del autismo y pues lo que antes se llamaban trastornos generalizados del desarrollo, ahora les decimos es espectro del autismo. Van a tener grandes dificultades en la comunicación, en habilidades sociales, los gestos repetitivos, la preocupación por estar con un solo objeto por largos periodos de tiempo y la rareza en la comunicación que puede darse por no tener lenguaje o tener un lenguaje muy particular, presentar ecolalia, que es la repetición de la última palabra o de la última sílaba o una frase completa incluso. Y tener una entonación o un ritmo pues llamativo, inadecuado, que es cuando uno nota a veces con algunos niños con el espectro que, que tienen como un acento, ¿sí? Un acento como muy especial, bien diferente al acento pues de la cultura que lo rodea. Hay unos factores importantes para el retraso del desarrollo, que son los factores biológicos. Yo les he mencionado como muy por encima, pues el tema genético, la parte nutricional, algunas infecciones, bueno, todo lo que puede pasar perinatal. Señora, Bueno, Doc, yo sí quería, bueno, acerca de lo que estabas comentando, ¿sí? Bueno, mi nombre es Lina Rodríguez, soy del municipio de Sácama. Nosotros tenemos un caso de un chico, de un niño, que está en cuarto grado, tiene aproximadamente 9 años. Él tiene dificultades en el aprendizaje, eh, está haciendo alguna actividad, alguna tarea, alguna cosa, la inicia, pero no la termina, se distrae fácilmente, con sus compañeros es difícil, digamos que la interacción. Sin embargo, con los adultos, sí, inclusive más con los adultos mayores, le encanta ir al centro de los abuelitos. Pero nosotros tenemos ahorita incluso el inconveniente porque en el colegio pues ya se han presentado muchas situaciones donde tanto él como sus demás compañeros manifiestan todo lo del bullying, el matoneo, y pues realmente ya hemos hecho acciones desde aquí, desde comisaría, hemos atendido, el chico lo están atendiendo por su EPS y ahorita pronto pues está para una cita con psiquiatría. Pero pues sí quería como escuchar desde la experiencia cómo podríamos abordar, porque pues realmente ya hemos estado en el colegio, digamos que un día, 2 días máximo,
el curso, digámoslo en general, se compone, pero ya después vuelve otra vez a la misma rutina. Bueno, espera a ver si te entendí todas las ideas. Tiene 9 años y su relación con sus padres no es buena y y ha tenido como problemas allí entre los padres porque hay intimidación y como bullying. Pero no entendí si también tiene como alguna dificultad como del aprendizaje o es que es muy inquieto o... Aprendizaje se le dificulta, incluso hasta ahorita está aprendiéndose el abecedario. Ha tenido dificultad en el aprendizaje. Sus Ujú, padres pues, son separados y eso pues sí influye un poco porque como que una semana está con uno, la otra semana está con el otro padre, entonces eso también le distorsiona a él bastante. Pero en el colegio pues sí se ha presentado mucho inconveniente, es más con sus compañeros, porque es pues obviamente muy hiperactivo, ya sus compañeros manifiestan en momentos que no se aguantan el comportamiento de él. Nosotros ok. hemos hecho actividades, pero pues ya no sabemos cómo más abordar. Ujú. ¿Y, No los, sabemos. y el trato de los padres a él cómo es? Lo Con la regañan mamá, todo el tiempo, lo... con la mamá es un poco más, digamos, de confianza, pero con el papá, que es actualmente el que tiene la custodia, sí se ha presentado un poco como de ese machismo, pero el padre ha venido tratando de dejarlo, porque es como la típica frase que usted no se deje pegar, si usted me llega aquí raspado, pues yo le pego más, o si le van a levantar la mano, entonces usted levante las dos. Pero hemos Ujú. trabajado con ellos, él ya está por psicología por la EPS, tiene próximo a su cita por psiquiatría, pero realmente con el colegio estamos, pues ya no sabemos cómo más abordar, porque pues tampoco es justo, como su merced lo mencionaba al principio, de que el niño sea retirado del colegio. Sí, bueno, yo creo que pues un poco lo que nos cuentas es que el niño tiene un poquito de todo, fíjate que le está pasando un poco de todo. Ya han visto que ha tenido como una dificultad en el aprendizaje, es hiperactivo, mala relación con los padres y tiene un ambiente de un cuidado, pues, digamos allí como que esperaríamos que fuera mejor. Los padres están separados, pero además de todo hay allí como que es deficiente ese cuidado un poco. Y hay unas creencias allí seguramente de los padres, que pues eso va mucho en las familias y en la cultura también, como no se deje pegar o es mejor atajar que arrear, que es lo que dicen mucho, como que si es hiperactivo, pues es mejor que sea así a que toque como jalarlo frecuentemente. A veces, digamos, también hay esa minimización de la hiperactividad para, pues pensando como en eso. Entonces, miren que aquí nos estás contando como un poco de todo lo que pasa. No sabemos este pedazo no nos lo estás contando, pues, porque es la historia tal vez médica del chico, pero hay que mirar qué pasó en el desarrollo en esos primeros años, en las etapas de la gestación, porque puede que haya un factor allí que sea tan importante que haya generado pues todas estas dificultades en el neurodesarrollo, que ahora en medio del ambiente, digamos, deficiente de cuidado o un estímulo poco, un ambiente poco, de un estímulo allí que esperaríamos que fuera mejor, pues se da como que confluyen como todas estas cosas. Mm, Entonces, pues viendo eso es muy probable que pues haya que hacer una evaluación cognitiva pues más profunda, ¿sí? ¿Cómo está el problema del aprendizaje? ¿Es un problema de aprendizaje o ya tiene como una deficiencia intelectual? ¿O será que tiene un TDAH y pues toca manejarle el TDAH desde la parte incluso farmacológica, terapéutica, digamos, toda la modalidad de las terapias, ¿no? Terapia ocupacional, terapia del lenguaje, porque está yendo a psicología, pero necesitamos el acompañamiento de los demás em, colegas en rehabilitación para poder manejar como todas esas circunstancias. ¿M? Y hay que evaluar pues también el estado de mental, el estado, digamos, anímico de esos papás, pues que seguramente también están
como que se sienten como ya sin herramientas, así como ustedes, como tú lo mencionas, desde los apoyos como la comisaría, tal, pues como que se sienten sin herramientas, imagínate cómo se sienten esos padres también, ¿no? Como que pareciera que hicieran muchas cosas, pero no funcionan. De pronto estamos por el lado que no es, falta todavía intervenir desde la parte terapéutica. Mm, Por supuesto que el acompañamiento de psicología es muy importante, hay que mirar y realmente como aclarar si se trata de un niño que tiene un TDAH y de pronto necesite pues algún tipo de medicación. Entonces allí confluyen muchos aspectos, entonces miren que a veces no es como tan matemático y decir, listo, cumple con todos estos criterios, entonces ya lo tenemos solucionado porque la parte ambiental es la que más, pienso yo, que es la más pues compleja muchas veces de cambiar. Y si volví a perder el control de la presentación aquí, pero no sé si te respondo algo o si te dejé como más enredada, Lina. Qué pena, no encontraba el micrófono. Sí, Doc, pues realmente, pues lo que su merced me menciona, sí, todo lo estábamos como tratando y lo que su merced dice es verdad. A veces realmente nos quedamos ya sin herramientas porque no solo es este niño en particular, sino también tenemos que velar pues por la salud mental de los otros 15 compañeritos de su colegio y obviamente de sus papás. Pero pues sí, es un poco difícil y más que a veces nosotros esperamos que todos los casos de pronto salgan tal cual lo tenemos en el diagnóstico, que cumpla con los criterios exactos y a veces nos damos cuenta que salen más cosas que aún nos confunden. Y en Pero pues y en niños pasa mucho eso que acabas de decir. Yo me voy a encontrar con una problemática que la puedo traducir a un diagnóstico, pero casi nunca es un único diagnóstico. Generalmente comparten varios diagnósticos. Es decir, un niño que tiene un problema que de chiquito venía como un retraso global del desarrollo, ya tiene, como el que tú nos cuentas, 9 años, probablemente tiene una discapacidad intelectual, pero además tiene un trastorno de ansiedad, pero además tiene, bueno, entonces se pueden combinar las cosas, ¿no? Generalmente hay más de un diagnóstico, el TDAH con ansiedad, el TDAH con conducta, el TDAH con trastornos del aprendizaje. Entonces, ya no le apuntamos solo a no sabe multiplicar o sumar o leer, sino este es un tema también de conducta o de hiperactividad o de... Entonces, es un abanico bastante amplio. Y pues esto que nos cuentas de este caso de este niño, pues tiene que ver con pues esas problemáticas de conducta en el aspecto de hiperactividad, ¿no? Hay otros temas de conducta que son diferentes, ¿no? Que es ya la parte disocial, que es lo que, como la personalidad antisocial en un adulto, esos rasgos disociales que van como pareciéndose a eso. Robar, mentir, hacer daños, pues, ¿cómo es que se dice hacer daños? Vandalizar cosas, ya como una cosa que es un poquito distinta probablemente, que algunas veces es respuesta, es una parte comportamental en respuesta a algo emocional, pero si es algo persistente, incluso viene desde muy pequeño, pues ya tiene, pues son rasgos como disociales que no son tan fáciles como de manejar. Entonces, estos comportamientos, como la hiperactividad que nos estás contando del niño, pues influye en que le va a deteriorar su funcionamiento en el sentido en que pierde esa capacidad de poder realizar las actividades, que es quedarse tranquilo en un salón con sus otros compañeros. Y no son muchos compañeros, me dices que son 15. Uno diría, un niño con hiperactividad le conviene estar en un grupo pequeño de más o menos máximo 15 estudiantes. A veces hay zonas donde los colegios no tienen tan poquitos estudiantes, son grupos de 40 niños, 30 niños, que es muy difícil manejar ese grupo para un docente. Entonces, le impide la posibilidad de aprender o interactuar con sus compañeros.
Entonces ahí es donde Doc, ya se vuelve un trastorno, señora. esto, pues no sé, creo que también es importante hablar de los procesos de inclusión que se hacen en las instituciones educativas. Entonces, de pronto el niño sí sería importante hacerle el proceso de caracterización, de una valoración pedagógica y que también desde la parte de docente se hagan los ajustes razonables, hablándolo desde la parte intelectual, ¿no? De los ajustes razonables que el niño requiere en cuanto a su proceso de aprendizaje. Es importante de pronto crear las historias escolares de nuestros niños, porque quizás los padres, a partir de las situaciones y de los constantes llamados que hacen las instituciones a los papás, ellos a veces optan por retirar al estudiante. Entonces sí es importante que las instituciones tengan estas historias escolares para que cuando el niño se retire puedan ser entregadas estas historias y puedan las instituciones empezar a abordar teniendo en cuenta pues las características particulares que tienen en los niños y en este caso pues en particular el niño, ¿no? Entonces sí me parece fundamental hablar también de los procesos de inclusión, que es lo que es, pues está buscando también implementar y buscar a través del decreto 1421 y pues me parece fundamental resaltarlo allí. No sé si de pronto al niño le han hecho el proceso de caracterización y el proceso de valoración pedagógica, en donde encontramos toda la historia escolar y la descripción del entorno de este niño. Es bien importante lo que dices. ¿Tú sabes algo de eso, Lina? ¿Le hicieron como esa evaluación? No, no señora, hasta el momento que nos hayan pues informado, porque siempre llevamos el caso hace como unos 2 mesecitos y no, incluso pues lo anoté porque lo voy a tener en cuenta para hablar, porque pues sé que es pequeño, nuestro municipio es pequeño, pero también se tilda demasiado por la etiqueta, entonces ya lo tienen etiquetado a que es el niño cansón, en que ya llegó él, en que la profesora ya no se lo aguanta, y ya se vuelve también hasta algo conflictivo entre docente y padre de familia. Entonces, ya con este, pues ya como que tengo herramienta también para poder ir tocarle también al rector cómo podemos también abordar desde esa parte. Exacto. Y digamos que esto me pasa mucho, digamos que el colegio espera mucho del sistema de salud, digamos como que dice, ustedes cojan a este niño y me traen otro, ¿sí? Más o menos. Vaya al psiquiatra que allá más o menos como que le van a hacer así y lo devuelven de otra manera. Entonces, lo que mencionan ahorita de la inclusión es muy importante, porque ese pedazo de la evaluación pedagógica, pues es muy del colegio, de la institución, y de darse cuenta cuáles son sus necesidades y cómo es que le van a hacer esos ajustes, esas acomodaciones para que él pueda tener un mejor proceso educativo. Por supuesto que las instituciones todavía están en ese aprendizaje de cómo hacerlo y qué hacer. Entonces, se basan mucho y esperan mucho un diagnóstico, ¿sí? Hasta que alguien no les diga, tiene un TDAH o tiene una discapacidad intelectual o tiene una dislexia ellos como que no actúan, ¿no? Y pues eso sí sería un mensaje para las Doc, instituciones, señora. sí, yo pienso que también como profesionales y si tenemos la oportunidad de estar en las instituciones educativas, es resaltar eso, ¿sí? Una cosa es el sector salud, ¿sí? Y los procesos de rehabilitación que hace el sector salud, y otra cosa son los procesos pedagógicos escolares, ¿sí? Entonces, el docente es especialista en pedagogía y por tanto, las herramientas que utiliza o las estrategias que debe utilizar para poder ayudar a nuestros estudiantes es a través de estrategias pedagógicas. Eso se resalta mucho también pues a los padres de familia, porque a veces de pronto hay psicólogos en el colegio y entonces ellos consideran, los papitos consideran que el proceso o la terapia psicológica o todo lo que requiere un estudiante que tiene estas características tienen que hacerse en las instituciones educativas y no, ahí en la institución educativa encontramos los procesos pedagógicos y en el sector salud ya todo lo que es tratamiento clínico como tal. Sí, pero a veces la misma institución se confunde con eso y espera que el sector salud le devuelva esas recomendaciones pedagógicas, cosa que no pasa porque no somos
pues no tenemos como esa misión o ese entrenamiento puntual en la parte pedagógica. Entonces es algo que es todavía un aprendizaje entre esos sectores, pero claro, ¿quién queda en la mitad? Pues el niño y la familia. Entonces, esa es la historia que cuentas, es muy la historia típica de lo que le puede pasar a un niño con hiperactividad también, ¿no? Este video que yo les voy a recomendar no es de los que tiene la OPS, pero es un video que yo uso mucho en mis clases porque ejemplifica muy bien lo que le pasa y la vida de un niño con TDAH. Si ustedes lo buscan en internet, se llama Pablito, el niño con TDAH. Y lo ven en otro momento, son como 10 minutos de video, pero ahí es como esa bola de nieve que le pasa a un niño con estas dificultades, ¿no? Porque se levanta probablemente todos los días le cuesta como levantarse, la mamá lo llama varias veces, cuando la mamá vuelve el niño está ahí como distraído y sentado mirando para allá, la mamá vuelve y le dice, pero a ver, Pablito, muévete, estamos haciendo esto, listo. Bueno, cuando vuelve le dice que ya tienes la maleta lista, todo tirado, vuelve la mamá y lo regaña, se, se va para el colegio, cuando llega al colegio le pregunta al profesor que si trajo la tarea, mira la maleta y pues lo único que se le ocurre es decirle, mi mamá no me metió el cuaderno, entonces el profesor lo regaña, como así, siempre usted le echa la culpa a su mamá, se distrae, no está haciendo lo que están haciendo en la clase de matemáticas. Los demás niños, pues viene el profesor y le llama la atención, Pablito, ¿usted qué está haciendo? Todos están haciendo las sumas y usted ahí haciendo dibujos. Entonces también hace que se centre la atención negativa en él, entonces todos se ríen, se voltean pues es el niño que yo no quiero hacerme con él porque el profesor, pues mire lo que dijo de Pablito. ¿Sí? Se acaba el colegio, sale al recreo, sale ya para su casa y se encuentra con los niños en el parque. Y él quiere ir con los niños a jugar de pronto, pero pues quiere pasar primero, quiere mostrarles alguna habilidad o alguna cosa chévere, pero pasa encima de ellos, entonces no respeta el turno, es brusco, es impulsivo y pues los demás se cansan, se voltean a mirar y lo dejan ahí solo. Entonces fuera de todo, pues no hace amigos. Y llega a la casa y a la hora de la comida, pues de pronto, pues lo llaman varias veces, no viene, no atiende, parece que no oyera. El papá regaña a la mamá, es que usted no lo educa, es que usted no le hace caso, es que se sienta a comer, se levanta del puesto, va, viene. ¿Mm? Entonces, la vida de ese niño es, desde que se levantó hasta que se acostó, un regaño. No hace nada bien. Todo el tiempo todo el mundo lo regañó. Y él no sabe qué es lo que está haciendo mal porque siente que a veces que hace un esfuerzo, pero él no se da cuenta muchas veces. Entonces, es así, ¿no? Como es que es una bola de nieve como de muchas cosas y de muchas problemáticas que pueden añadirse. De pronto no solo es una inatención y una hiperactividad, sino realmente una dificultad de aprendizaje y que hay que atenderla desde muchos aspectos, desde la parte de salud, desde la parte médica, psicológica y desde la parte pedagógica. Em, entonces, pues cuando puedan, véanse ese video. Bueno, esto es un poquito del TDAH, puede tener un componente genético, pero no está muy claro realmente cuál, y pues sí es más frecuente aún en niños, sobre todo en los que son más hiperactivos. Yo que veo digamos, como en el día a día es el TDAH mixto y lo veo en niños y en niñas. Eso es casi por igual ya en los pacientes, por supuesto, que me llegan a mí. Y aquí hay algo de lo que tú mencionabas ahorita, que es que ya lo tienen señalado a este niño, porque, claro, los empiezan a rotular. Es el que es irresponsable, el que es rebelde, el que no quiere, Entonces empieza como a ser visto de esa manera y no se atiende su problemática como tal. Por eso son niños que tienen grandes posibilidades de incluso de abandonar el colegio, probablemente no en los primeros años, porque pues el niño viene y lo pone el papá, pero sí ya más grande en la adolescencia. Y este es el otro pedazo que tiene que ver es con los trastornos de la conducta, ¿no? Muchas veces relacionados con entornos psicosociales difíciles. Y ahí necesitamos pues un apoyo como
una red más grande para trabajar como estos aspectos. Están también en un riesgo, tanto los niños con trastorno de conducta como con TDAH, con un riesgo de trastornos del afecto, por supuesto. Imagínense este niño que todo el tiempo está regañado, que no hace nada, que siente que no hace nada bien, porque eso es lo que le dicen, ¿sí? Entonces, pues en algún momento también va a tener mucha ansiedad y en algún momento, pues eso se va a volver, sobre todo hacia la adolescencia, en síntomas depresivos, posibilidad de depresión, posibilidad de autolesión y consumo de sustancias. Que es una de las cosas de las que me cuelgo yo mucho cuando atiendo a las familias que no, que están como un poquito resistentes a la problemática o resistentes a la posibilidad de un manejo farmacológico, porque a veces piensan que incluso el medicamento es el que los va a volver adictos a algo, o al medicamento o alguna cosa, y es al contrario, realmente no recibir un tratamiento oportuno y apropiado es el que pues va a hacer que esta problemática se perpetúe y sean chicos que tengan esa tendencia a buscar pues la gratificación instantánea y fácil que pueden producir las sustancias, más fácil que un adolescente que no lo tiene. Entonces, pues un poco lo que hemos dicho, gracias también al caso que nos compartieron, y es, pues esto es ¿para qué lo vamos a intervenir? Porque hay que manejar todo este tema. Es decir, estamos realmente ayudando a reducir ese malestar, ese sufrimiento que tiene ese niño y pues su entorno. Y por supuesto, para que tenga un mejor resultado a largo plazo en la parte educativa. Y esto pues que nos da niños que están ahorita pueden tener mejores resultados educativos y mejores oportunidades laborales y bueno, vamos a tener una población más adelante como más entrenada y más apta para muchas cosas. Y el acercamiento con los colegios definitivamente pues hay que tratar de hacerlo desde la parte de psicología, desde la parte de psiquiatría. Intentamos hacer eso pues en lo más que podemos de acuerdo a los tiempos también eh, y pues apoyar mucho a este entorno. Incluso tú mencionabas que están en una población muy pequeña, pero estas situaciones pasan también en Bogotá. ¿Sí? Esto no pasa solo allá, esto pasa aquí en las zonas donde están todos los recursos, digamos, por así decirlo, que de pronto hay como más sitios donde hay temas de rehabilitación y todo eso, pero igual a un colegio le pasa exactamente lo que tú nos estás contando. Allá donde están ustedes, como aquí en Bogotá, también puede pasar esa situación con un niño. Entonces hay que hacer una intervención también de apoyo a los colegios. Y yo, pues digamos que no es el capítulo, estamos hablando de desarrollo y de conducta, pero no podemos dejar atrás las emociones y digamos, los trastornos emocionales porque, como les decía, esto puede darse secundariamente incluso a un trastorno como el déficit de atención o en los niños con trastornos del desarrollo. Entonces, pues ya que estamos hablando de niños, era bueno pues traer um, este tema también, aunque lo pueden haber tocado como la parte de depresión y esto, pero hay que ver que puede ser también secundario a estas situaciones muchas veces. Mm, no sé si tengan hasta ahora otra observación o pregunta o nos quieran compartir también otro caso. Entonces, un poco para puntualizar un aspecto es, hablamos de que hay problemáticas en los niños, por ejemplo, como vemos una problemática en el desarrollo, una alteración en el desarrollo que no necesariamente va a ser como tal un trastorno, pero mm, eh, cuando es algo que es persistente y además está generando pues una dificultad en ese desarrollo, probablemente ya lo podemos catalogar así. Y hay que tener en cuenta los criterios que les decía, que les mencioné ahorita, pues uno que es el criterio evolutivo, ¿sí? Que eso que pensamos que no está haciendo el niño, pues sí corresponde a esa edad o estamos exigiéndole un poco más o definitivamente está un poco colgado en esa área del desarrollo. Entonces es el criterio evolutivo o el criterio del desarrollo.
Y lo otro es el criterio de tiempo, por ejemplo. Un criterio de tiempo es que es algo temporal. La mayoría de las situaciones o problemáticas en los niños son algo pues temporales. Digamos, sucede algo, hay una reacción y luego como que vuelven y cambian las cosas. Esto que nos están contando del niño de 9 años, pues ya es un tiempo prolongado, esto no es algo temporal. Y el otro es el criterio de interferencia. Entonces, ¿qué tanto está interfiriendo ese malestar o esa situación, esas dificultades en el desarrollo de este niño, en su funcionamiento diario, en ir al colegio, en tener amigos, en relacionarse en otros ambientes, en llevarse bien con sus papás? Bueno, entonces, fíjense que allí vamos sumando. No solo son los criterios y las características que podemos ver en un listado, tiene TDAH, tiene discapacidad, tal, pero sino realmente eso que tanta problemática está haciendo para el niño, de acuerdo a su etapa evolutiva, de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo al grado de interferencia que esté generando. Y el otro sería el criterio del contexto. Generalmente vemos que las dificultades en los niños pueden darse en ciertos contextos. Eso que le está pasando al niño que nos contaba Lina es algo que le pasa solo en el colegio. Tiene problemas de inquietud motora, hiperactividad solo en el colegio o también le pasa en la casa. Cuando uno ve que le pasa en 2 o más contextos, pues tiene como más argumentos para decir que la situación pues está más difícil. Y si le pasara solamente en uno de los contextos, ¿qué pensaríamos? Es algo que solo le pasa en la casa cuando visita a la abuelita. Es solo le pasa cuando está solo en la casa, solo le pasa cuando tiene la clase con el profesor de informática. Pues ya no, ¿cierto? Ya no es algo generalizado, ya es algo muy situacional que nos tocaría investigar un poquito más. Entonces, pues, de acuerdo a lo que le escuché a Lina del caso, es que le pasa en varios contextos, probablemente, en varias clases del colegio, digamos como... Y los contextos de los niños, pues, en ciertas edades no son muchos, ¿no? El colegio, la casa. ¿Sí? Si están, ojalá estén en actividades extracurriculares, pero eso no se da siempre. Entonces habría que preguntarle también al profesor de taekwondo, al profesor de fútbol, qué está pasando. Allá también es hiperactivo, si respeta el turno, si sigue instrucciones o no, de repente, pues es que no le habla a ningún niño. Entonces tenemos que investigar qué pasa en cada uno de esos momentos. Entonces, esos quería puntualizárselos para que lo tengan muy en cuenta cuando se evalúen los niños. Entonces, bueno, hablando de los temas emocionales, pues uno de los criterios que mencioné ahorita, que es prolongado en el tiempo, que produce una interferencia importante y se sienten emociones intensas. Generalmente, depende de la edad, pues el niño va a poder decirnos, siento miedo, me siento triste, pero pues un niño más pequeño probablemente no vamos a escucharle eso, sino que lo vamos a ver es a través de su comportamiento. Y esta es una de las cosas del criterio evolutivo, por ejemplo. Es decir, si un niño de 12 años está teniendo dificultades para dormir porque no puede dormir con la luz apagada y piensa que el coco va a venir, pues miren en la edad en la que está, pues ya si tiene 12 y todavía le tiene miedo a los monstruos y a la oscuridad, probablemente estamos pensando que algo pasa. ¿Sí? Y sobre todo, no solo porque pues un día lo vimos así, ¿no? Sino porque es algo que es frecuente y esto ya está generando como alguna situación en la casa. Entonces, uno de los ejemplos de criterio evolutivo es los miedos de acuerdo a la edad. Es normal tener a la edad de 2 a 5 años, que es la etapa preescolar, pues tenerle miedo, por ejemplo, al fuego, a los animales, ¿sí? A las tormentas, ¿sí? Es normal. Si se acerca a un perro y de repente un niño le tiene miedo y se quiere ir, pues es normal. No vamos a decir que tiene fobia a los perros, sino es algo parte de la vida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dan otros miedos. Uno de la etapa escolar muy característico es
la ansiedad pues a los temas escolares, a la evaluación y al daño, a que le pase algo a los papás o a las personas cercanas. eh, y es un miedo muy frecuente. No quiere decir que, pues, que un niño nos consulte con el temor de que de pronto siempre está temoroso porque su papá no llega a la hora, a tal hora y se queda ahí despierto hasta que el papá llegue, pues hay que ver, ¿no? Pues es normal para la edad, pero si no está durmiendo y lleva ya un montón de días así, pues algo está pasando porque no necesariamente pues tenemos que normalizarlo exactamente todo. En la etapa de la adolescencia pues vienen ya los temores más relacionados con la exposición social. Temor a ser rechazado, temor a que, como a ser puesto en evidencia y hacer pues obviamente a la crítica y a la humillación. ¿No? Bueno, ese era un ejemplo de las emociones como dentro de la etapa evolutiva. Y este cuadro pues habla más como de la parte emocional. Mm, definitivamente hay que hacer una intervención, no podemos minimizar, digamos, algún tipo de emoción, ya sea que la ha verbalizado el niño o el adolescente, o porque hayamos visto como un cambio en su conducta, que es una de las cosas que más nos muestra, digamos, como el tema emocional. Entonces, los más pequeños no se van a sentir tan tristes, vamos a ver los más irritables, ¿no? Ya más grande, pues sí podemos ver como esa tristeza o de repente una pérdida de placer. Y pues cosas que pueden pasar alrededor de esto que son como muy similares a las que pasan con los adultos también. Mm, vamos a leer este caso. Omar tiene 14 años, vive con sus padres y hermanos. Ha sido un joven activo, le va bien en el colegio, se interesa por los deportes. Su mamá se enfermó hace 3 meses y tuvo que operarse. Ella no puede hacer mucho, pues necesita descansar durante largas jornadas del día. Omar ha estado ayudando a su hermana mayor con las tareas domésticas. Desde hace un mes, su padre informa que Omar está retraído. Prefiere quedarse en casa en lugar de practicar deportes o visitar a sus amigos. Se ha vuelto irritable, conflictivo con sus hermanos y no puede concentrarse en los estudios. Está preocupado por sus próximos exámenes y no cree que pueda hacerlos bien por temor al fracaso. No puede dormir, permanece despierto hasta tarde y lo que lo hace sentir muy cansado durante el día. Se culpa de su mala salud, de la mala salud de su madre y piensa que debería haberla ayudado más. Digamos que allí, pues, es muy claro que hay un evento desencadenante con la situación y pues hay unos síntomas relacionados con el aspecto emocional que tienen que ver con la depresión, ¿no? Aquí ya pues es una depresión un poco más específica, ideas de culpa, hay insomnio, fatiga en el día, preocupación. Estar preocupado por los exámenes pues puede ser normal para un niño de 14 años, pues sí, pero pues está retraído, no quiere no ha jugado más sus deportes, ya no quiere visitar a los amigos y la irritabilidad que juega un papel importante en mostrarnos como esto. Entonces es importante actuar. Aquí hay un evento desencadenante, pues es la situación familiar y la enfermedad de la madre. Em, ayer me llegó una niña como con una situación muy parecida. Perdió a su papá hace 6 años y pues que digamos que en la entrevista me entero pues de eso al inicio, como no, pues con quién vives, no, pues, y tu papá no, él murió hace 6 años, ok. Em, y bueno, digamos que el relato fue de la madre la mayor parte del tiempo diciendo que pues la niña estaba como muy rebelde, muy irritable, no quería, además parece que se había cortado y bueno. Y ya muy al final, como si no importara, como si no tuviera nada que ver, la mamá cuenta que pues a ella le han diagnosticado un cáncer este año y pues ha estado en quimioterapias y bueno, pues que está bien, está estable, pero pues pasa todo esto. Entonces, pues yo me quedé un poquito como sorprendida. Ella realmente lo contó como si fuera una cosa que bien pudiera haberme no contado, como que no era importante.
y pues es un aspecto muy importante para lo que estaba pasando con esta chica que hace ya un tiempo viene autolesionándose y pues parece que no han hecho un duelo adecuado, incluso desde la muerte del padre. Em, Bueno, aquí un poco lo que, pues, esto se los he ido mencionando en la medida que he ido hablando, los ambientes en los que se desarrolla el niño y es muy importante obtener información y es muy importante intervenir en todos estos ambientes, así como lo dijimos en la parte de las instituciones educativas. Bueno, quisiera que si tienen observaciones, preguntas, mientras yo me tomo un poquito de agua. Entonces, recuerden que la guía pues nos da un flujograma como sobre todo pongamos la atención a, ¿sí? Si usted ve esta problemática, tiene un problema en el desarrollo, está con estos síntomas, bueno, podemos hacer esta serie de acciones y estos son los primeros, las cosas pues en niños y en adolescentes, ¿no? Retraso en el desarrollo, la parte comportamental y los problemas emocionales. Y muy frecuente últimamente, pues todo ese tema de autolesiones y las dificultades emocionales, que no era que no pasaran antes, pero de alguna manera sí aumentó muchísimo en la pandemia y después. ¿Qué tendríamos que evaluar? Si tiene una situación del desarrollo, si tiene un problema de hiperactividad, si tiene comportamientos desafiantes, ¿sí? Mirar si es que esto que le pasa a este niño puede catalogarse de acuerdo a la guía en alguno de esos trastornos prioritarios, ¿sí? Y muy importante, evaluar el entorno escolar y el entorno familiar. ¿Qué está pasando en esa casa? Entonces, pues también hay varias formas como de hacer este abordaje y pues también como de cómo indagarlo también en las entrevistas o cómo preguntarle a las familias y a los niños qué es lo que han venido sintiendo. Entonces, hay que hacer obviamente si algo está pasando en el desarrollo, definitivamente hay que hacer una evaluación médica, ¿no? Y pues un seguimiento de cómo está todo ese desarrollo, no solo en las habilidades, sino por ejemplo en el sensorio. Si el niño vemos que es hiperactivo, no aprende, no entiende, pues de todas maneras yo tengo que preguntarme si hay alguna condición física que esté teniendo que le impida hacer eso o si no está viendo o escuchando bien. Entonces, digamos como que arrancar como también de lo básico, que es lo que se debería hacer como en esa primera intervención. Mm, Y hacer pues la escala del neurodesarrollo que tengan a la mano o lo básico, que es lo que, pues el resumencito que tienen allí. Entonces, ¿qué preguntamos y cómo lo preguntamos? Pues, ¿cómo detectamos? Preguntamos directamente. ¿Cómo se mueve? ¿Qué habilidades tiene? Si ya gatea, si caminan, qué tal es, cómo va el lenguaje, cuántas palabras dice. Y el tema de la interacción, pues que es bien importante, como detallarlo. Y del juego, porque esto nos va a dar pues todo el aspecto cognitivo, ¿no? Todo esto del desarrollo cognitivo. Los problemas de conducta, como les decía, pues mirar que en los diferentes ambientes, ¿no? Probablemente a veces tenemos solo un informante, ¿no? O viene el papá, o viene la abuela, pero es muy importante obtener también la información del colegio. Entonces, de repente una notica que haga el colegio, pues puede ser muy útil. Porque ojalá directamente de ellos, ¿no? Porque pueden mandarnos la razón. El colegio dice que generalmente llegan como con una nota de remisión, pues viendo, pero y allí se puede sacar información. Mm. Bueno, y mirar si en los diferentes entornos definitivamente esto está pasando. Criterio evolutivo y si esto está generando una interferencia importante. Entonces hay que preguntar en todo lo que se desempeña el niño, pues qué tanta interferencia está generando.
Entonces, ¿a quién le preguntamos? Pues a los cuidadores que están más tiempo con el niño, que lo conocen más, y definitivamente al niño directamente también, ¿no? Es muy importante involucrar al niño en estas entrevistas. Cosas como si discute con los padres, si se irrita cuando le piden algo. A veces yo les pregunto como quién es el más bravo, quién es el más amable, quién es el... Entonces así les parece como más fácil como decirlo. Mm. Si ha tenido problemas en el colegio, si tiene amigos, eh, o quienes no son sus amigos, o a veces como tienen como esto lenguaje de, mm, de superhéroes, como hablar entre con cuáles son tus archienemigos, ellos dicen. Entonces, mirar a ver de qué se trata. Al cuidador, pues las pataletas que las describan, en qué momentos se dan, si esto ha sido como una respuesta a una frustración o vienen como de la nada, ¿no? El tema de la intimidación escolar o el bullying, pues hay que verlo. Y pues como preguntas como más específicas, si estamos viendo que son conductas pues disruptivas, pues empezar a preguntar ya cosas más puntuales como si es cruel con las otras personas, si las maltrata o si ha tenido crueldad hacia los animales, destructor contra la propiedad o si miente con facilidad y repetidamente. Em, y en la parte emocional, pues toda la parte de cuál es la emoción predominante y si esto interfiere con alguna situación del niño. Los adolescentes pues pueden contarnos un poco más de su percepción emocional, ¿no? Entonces pues allí vamos a tardar mucho más en la entrevista, le vamos a dar un poquito más de, pues, de tiempo al adolescente para que nos pueda contar. Pueda que eso no se pueda realizar fácilmente en muchos sistemas de salud, ¿no? Porque no contamos con el tiempo suficiente a veces para este tipo de intervenciones, pero bueno, la idea es que podamos como evaluar de la manera más completa. Un aspecto importante en niños y adolescentes es este tema de la somatización. Si se ha quejado muchas veces de algún malestar físico, dolores de cabeza, dolores de estómago. El dolor abdominal es uno de los síntomas más frecuentes en los niños cuando está esa repetición y sin una causa aparente, y esto pues nos está mostrando que probablemente hay algo de base emocional y hay que investigarlo. ¿Mm? Y un tema de evitación de situaciones o pues digamos como disregulación emocional, que no controla o el llanto o la ira en ciertas situaciones. Y la guía, bueno, ustedes ya tendrán la guía a la mano. eh, Hay que pues echarle una mirada, repasarla como cuáles son los pasos, pero pues digamos que eh, en la parte del ánimo viene seguramente a llevarlos también a la pestaña del manejo de la depresión y del suicidio. Pues recuerden que cuando estamos con una información de conductas de riesgo, así sea un niño, así sea un adolescente, igual no nos quedamos con esa información, hay que avisarle a los padres que esto se está presentando. ¿Sí? Allí pues la confidencialidad es salvarle la vida y proteger allí a esto. Mm, No sé si me está apareciendo como una ventanita de un mensaje, pero no sé de qué se trata. No sé si es que alguien quiere participar o algo. Aquí se ve todo bien, doctora Lina. Está Ah, bien. ok, vale. Es que me parece como una ventana negra con gris y no sabía qué era. Entonces, digamos que en esa parte de la depresión, pues incluso hay que echarle una mirada al tema de la posibilidad de que se trate de una enfermedad bipolar. Sin embargo, no es tan fácil ni tan frecuente encontrarlo en un niño o en un adolescente. Pero hay que indagarlo, hay que preguntarlo y hay que tenerlo en cuenta en los adolescentes, en los antecedentes familiares. Entonces, que no se nos puede olvidar indagar esos aspectos de antecedentes. Bueno, los escucho. Preguntas, observaciones.
Bueno, aquí vamos en la guía, como les decía, si finalmente ustedes llegan al punto en el que hay un riesgo de autolesión o suicidio, pues seguramente la guía los va a llevar al manejo de lo que se hace en ese trastorno prioritario. Entonces, hay otros trastornos que ocurren en los niños, que pues la epilepsia, seguramente lo vieron, la psicosis también se puede presentar en niños, el consumo de sustancias también se puede presentar en niños y adolescentes, los trastornos de ansiedad, que son los que con más frecuencia vemos. Hay que indagar por todos estos aspectos. Ya vieron que el TDAH se relaciona mucho con consecuencias adelante de consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, y si no hay un antecedente de TDAH, de todas maneras los adolescentes están en una etapa de riesgo de consumo. Hay que preguntar por la cercanía a las sustancias, que saben desde temprano, y eso depende también de lo que esté sucediendo en el contexto social y cultural en donde se encuentren. Pero la recomendación en general desde las academias de pediatría es preguntarle a los niños por las sustancias casi desde los 10, 11 años. Por supuesto, depende de lo que esté sucediendo y de las dificultades, ¿no? Entrar porque que has visto en tu colegio, las conoces, te las muestran, te las ofrecen, las pruebas, las quieres probar, eh, las has probado. En tu casa hay, ¿sí? Porque a veces pueden estar en la casa, o puede ser como vemos culturalmente aún que es parte de, de la vida que el padre le ofrezca al hijo una bebida de alcohol. Eh, Eso todavía lo vemos. Bueno, todavía nos quedan como 10, 15 minutos, así que es el momento de ustedes. Observaciones, preguntas, ¿alguien quiere contarnos otro caso? Buenas tardes. Señor. Quería pues reflexionar sobre algo. Creo que todavía no hemos quizás evaluado pues todo el impacto de lo que fue la pandemia en la salud mental de los niños y adolescentes. Pienso que en algunos impactó muy negativamente, por una parte, el hecho de estar sometidos a un encierro repentino, la incertidumbre que generó esta pandemia. Muchos de ellos fueron sometidos a maltrato, de pronto acoso por personas con las que no convivían pues tiempos prolongados, ¿sí? En encierro. Muchos de ellos se sienten muy deprimidos por las condiciones económicas nuevas del entorno familiar, porque muchas familias terminaron en un fracaso económico como consecuencia de la misma pandemia, y pienso que todo esto afectó a nuestros niños y adolescentes en gran medida. Eso quería reflexionar. Sí, no, muchas gracias. Estos años fueron bien complejos y de mucho aprendizaje para las familias y para el sector médico y para el sector educativo y para, digamos, en varios sentidos, como a las malas también un poco. Mm, ¿Qué, qué experiencia les puedo como compartir al respecto? Es que sí hubo un aumento importantísimo en las dificultades relacionadas con salud mental. Durante la pandemia, la consulta aumentó muchísimo y posterior a esto, pues estamos viendo todavía estas dificultades en todos los sectores. Digamos que en la población rural, en la población en urbana, digamos en donde estamos nosotros aquí en la Universidad de La Sabana, pues recogemos como población muy diversa en ese sentido. Digamos que están en los centros urbanos, pero también hay personas que vienen de fuera. Y en Bogotá mismo, pues también, que es como la zona en donde yo más me desenvuelvo. Em, por muchas Sí. razones. Aguas, ¿usted dónde compró esas chanclas? Aguas. Creo que a alguien se le abrió el No. micrófono.
que Sí, las se compró lo abrí, pero no lo identifico. ratos, ya como un año. Yo tengo una colección de zapatos. Te voy a Ya, prestar. ya, ya, ya vi. Ya. Sí, Entonces, está comprando chanclas. sí. Entonces, espera a ver qué me acuerdo que estaba diciendo. Entonces, pues, ya fueron problemáticas diversas y están siendo todavía. Las principales que vi yo fueron trastornos de ansiedad, por la misma condición, niños que tenían que estar solos a veces, porque algunos de los padres sí tenían que continuar trabajando, por ejemplo, los hijos del personal de salud, ¿sí? O porque estaban, bueno, en otros tipos de trabajo, como el efecto contrario de todos entre la casa, ¿sí? Viéndose todos los días, todo el tiempo en un espacio que de pronto antes no estaban acostumbrados a compartir, que favoreció a posibilidades de abuso, en mayor medida. Ya sabemos que se presenta muchísimo más en el centro del hogar. eh, el abuso físico, abuso sexual, bueno, estas situaciones. Y la exigencia que además se le pedía a muchos de los niños en instituciones educativas que pretendían continuar con un ritmo educativo como si no estuviera pasando nada, y pretendían que un niño de 8 años manejara esta situación de estar en un computador atendiendo clase de 8 a 4 de la tarde y se autogestionara, porque además los papás tenían que seguir haciendo sus trabajos. De repente los que lograron mantener su actividad laboral, pues tenían que mantenerse en remoto haciendo sus labores. Esto fue un caos también para muchas familias, ¿no? Porque esos padres tenían que estar pendientes de la casa, de la cocina, del almuerzo del niño, se bañó, no se bañó, de que estuviera conectado, que además no apagara la cámara, que sí estuviera poniendo atención, ¿sí? Que no se metiera a otras páginas, porque eso también pues permitió pues ese tipo de cosas también respecto a las redes sociales y al internet, pues que estaba mucho más cerca de los niños cuando casi siempre estábamos diciéndoles no más pantallas, no se acerque al internet, ojo con mucho cuidado, y en ese momento lo que se hizo fue, pues afortunadamente tenemos esa herramienta, pero pues ya fue un poco ya desmedido. Esto generó ansiedad en los padres y pues ya vimos ahorita, lo estábamos mencionando, una ansiedad en los padres, un mal manejo de emociones en los padres, disregulación, pues va a caer sobre los niños que pues en teoría estaban esperando que se autogestionaran a los 8 años para cumplir con todo el ritmo académico. Entonces, claro, en esa época llegaban muchas consultas de, bueno, este niño no atiende, no pone atención, apaga la cámara, y pues eran cosas como, pues déjelo tranquilo, como déjelo jugar. Le están haciendo recreo en el colegio. No, ¿cómo así que recreo si está en la casa? Pues cuando iba al colegio, igual hacía 3 horas recreo, 3 horas almuerzo. ¿Y en la casa le hacen recreo? Pues no, a los colegios no se les ocurrió que los niños necesitaban recreo, parar, igual de pronto verse con los amigos así en el Zoom, como hacíamos. Entonces ahí se perdieron un montón de cosas, como que se nos olvidó o se le olvidó como a la comunidad eso que estamos diciendo, que podemos esperar de los niños en las diferentes etapas, y empezamos a exigirles cosas que no eran de su etapa o de una manera en que no estaban acostumbrados también a hacerlo. Y por supuesto, familias que fueron mucho más vulnerables en muchos aspectos, desde la parte económica, desde la parte social. eh, entonces, en algún punto, por ahí debe haber alguna entrevista mía que yo decía, pues no sabemos qué va a pasar, porque esta situación no la hemos vivido en ese momento en pandemia, pero claro, puede ser significativo y va a generar dificultades en los hilos más delgados, pero no tiene que pasar lo peor para todos. También hubo una oportunidad para algunas familias de reencontrarse, ¿sí? De volver a reconocer a los hijos, de tener la oportunidad de verlos crecer, porque los padres por fuera siempre nunca tenían como esa oportunidad allí. Entonces, claro, obviamente tiene muchísimo más peso las dificultades que se han venido generando, que no son solamente hijas de la pandemia. Esas dificultades venían desde antes, em, pero pues obviamente se acentuaron allí, salieron a la luz muchísimas, muchísimas más. Y sí, se ha ido viendo, se ha ido evaluando esta situación.
definitivamente. El regreso al colegio para los niños fue muy complejo, ¿sí? Hay unos que estaban que se iban para el colegio porque no se aguantaban a los papás en la casa, pero eso no era el común. La mayoría de los niños de alguna manera sintió, entre comillas, una comodidad y como le pasó a algunos adultos también para dejar el trabajo remoto, de quedarse en la casa, no bañarse, perder pues como todas esas rutinas y bueno, eh, cuando los que tenían como más síntomas de ansiedad social les costó muchísimo trabajo regresar al colegio. Hubo unas edades donde por alguna razón, pues por alguna razón es que por el desarrollo específico en esas edades del cerebro, pues en esa parte de la necesidad de compartir con los demás y pertenecer a un grupo y estar realmente en ese momento aislado, todo lo contrario, pues ellos se sintieron completamente desconectados y venían con sus amigos del colegio y de repente les hubo esa ruptura y de repente como que, ¿no? Ellos dejaron de tener amigos. ¿Y tus amigos dónde están? No, no sé, yo no tengo amigos, pero ¿y qué pasó con los del colegio? No se volvieron a hablar, no se chateaban, el colegio no fomentó o las familias no fomentaron tampoco esa interacción. Entonces se empezaron como a retraer y a sentir que no, pues estaban como desconectados del mundo. Ellos fueron los que más sintomatología vi yo durante ese momento y al regresar fue muy complicado porque realmente pensaban que llegaban y no iban a conocer a nadie. Y en efecto, crecieron 2 años. O sea, había chicos que cambiaron definitivamente su aspecto físico después de 2 años cuando volvieron al colegio. Sí, unos estaban más delgados, otros estaban más grandes, muchísimo más altos. Otros estaban con sobrepeso y les costaba mucho trabajo llegar a exponerse a esa situación de pronto crítica de los demás. Entonces tiene todos los matices, toda la sintomatología y pues nos ha dado pues un aumento en las estadísticas importantes, sí, definitivamente. Bueno, este es uno de los casos que está allí eh, en los videos y la idea es que pues ustedes digamos como hagan el ejercicio, ¿no? Vean cada video, la entrevista, como ir pudiendo seguir como esa, esas recomendaciones de la guía. Cosas importantes, buscar también las señales de algún tipo de maltrato. Y si hay señales, hacerles un seguimiento. Y si hay más señales y sospechas, definitivamente, pues hacer todas las manejos y denuncias respectivas, por supuesto. Trabajar con los cuidadores es muy importante. Tan importante es también hablar con las instituciones educativas, ¿no? Mm, Allí también nos hacen como una columnita donde resaltan como cuáles son algunas señales de maltrato. eh, y bueno, esto ya se los conté. Entonces, esto tiene que ver con la pandemia. ¿Tiene oportunidades adecuadas para el juego y la interacción social? Pues no estuvimos 2 años, no estuvimos así. Por mucho que muchas familias trataran de suplir esas cosas dentro del hogar, pues depende también de la creatividad, de los recursos que tuvieran, de la energía que tuvieran también. Si el niño estuviera acompañado, si tuviera hermanitos, más o menos podía jugar con alguien, pero a veces estaban muy solos en cada una de las familias. Bueno, esto creo que se acabó aquí y pues también ya lo hablamos que es como apoyar a los colegios y muchas veces tenemos la oportunidad desde psicología y desde psiquiatría hacer una evaluación en el entorno, ir directamente allá a ver cómo se puede apoyar y evaluar. Entonces, yo creo que ya cerrando, si alguien tiene alguna otra observación o pregunta, pues
Brisa tiene la mano levantada, pero no sé si la dejó anterior participación o quiera mencionar algo. Brisa, adelante. Sí, yo creo que se le quedó levantada. Bueno, pues espero haya sido de utilidad y bueno, estar pendientes si en algún momento pues necesitan algún tipo de orientación o apoyo, pues ya saben que me encuentro en la Universidad de La Sabana y quedo a su disposición también. Gracias, Erwin. Gracias, Lina. Entonces, recuerden, estimados participantes, estamos ya prácticamente a 15 días de finalizar este curso de MHGAP. Ya la próxima semana se va a estar abriendo el último módulo y tenemos la sesión sincrónica para que puedan avanzar en esta parte definitiva. Como parte de las actividades de aprendizaje, el módulo 5 pues tiene pues, este trabajo que es una propuesta de mejoramiento, pero también tiene la prueba final, que es la misma prueba de inicio. Digamos que el desempeño inicial no se mostró porque pues se sabía que era la misma prueba para que lo vayan teniendo en cuenta y la puedan contestar. Entonces, los motivo a que conversen con sus tutores para poder hacer el cierre correspondiente y apropiado en los próximos 15 días. Y por lo demás, le agradecemos a la doctora Lina por la sesión de en la tarde-noche de hoy y los motivamos a seguir en la plataforma. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde-noche. Hasta luego. Gracias.